Hey, vení a hablarlo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De lo que pasó esta semana. Un saludo a todos y todas nuestras oyentes, bienvenidos al episodio número 57 de Hablalo, el segundo episodio de esta quinta temporada. Hoy nos encontramos en cabina Juan Andrés Fernández en compañía de Isabela Chavarría. En el episodio de hoy vamos a conversar un poco acerca de un tema que está haciendo tendencia por estos días en la Universidad de Antioquia, que es acerca de la nueva representación estudiantil ante el Consejo Superior de Universidades después de 23 años sin tener uno. Y es que este pasado 26 de agosto la Asamblea General de Estudiantes dio el aval para 4 planchas electorales que participarán este 11 de septiembre en la elección del representante estudiantil, y esto es un hito histórico prácticamente en la historia reciente de la universidad, ya que desde 2002 no se tenía un representante estudiantil en el CSU. Y es que anteriormente también se ha presentado propuestas para elegir nuevamente representante como en 2017, pero estas han fallado. En un caso, como mencionamos en el 2017, una semana antes o un día antes de elegir estos representantes, ambos decidieron renunciar a este puesto. Sí, Isa, las 4 planchas que fueron avaladas para estas elecciones están conformadas así. La primera está formada por David Andrés Caro como principal y Jorge Alejandro Echeverry como suplente, ambos estudiantes de Derecho, aunque cabe agregar que la Asamblea de Estudiantes no está muy de acuerdo con su postulación como plancha electoral. La segunda plancha está conformada por Salomé Echeverry Cano, estudiante de Ciencia Política, como principal, y Esteban Cuadros Álvarez, de Sociología, como suplente. La tercera, por Daniela Vázquez Castaño como principal y Dana Melisa Santa Cruz como suplente, ambas que son estudiantes de Ingeniería Industrial. Y la cuarta plancha, que está conformada por Laura Melisa Olarte Gutiérrez, que es estudiante de Pedagogía, y Juan Manuel Muñoz, que es estudiante de Sociología, que es su suplente. Pero antes de profundizar un poco más en este tema, vamos a ver cuáles fueron las noticias más importantes de la semana. Después de 18 días de desaparecida, fue encontrado el cuerpo de la niña Valeria Fanador en Cajicá. Medicina Legal confirma que el cuerpo tenía 2 heridas. Una flotilla de barcos partió a Gaza con ayudas humanitarias internacionales. El gobierno Petro radicó su última reforma tributaria. Carlos Camargo es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Estados Unidos desmiente a Maduro y advierte más operativos en el Caribe luego de interceptar una narcolancha que estaba ligada con el Tren de Aragua. Y bueno, para este episodio invitamos a Omar Urán, que es sociólogo, magíster en estudios urbanos regionales y doctor en investigación y planación urbana y regional en el IPUR UFRJ de Brasil, investigador y profesor de planeación y sociología urbana en la Universidad de Antioquia. Omar, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias por la invitación. Listo, Omar, agradecerte primero que todo que estés aquí con nosotros conversando, y lo primero que te queríamos preguntar es ¿cuál es la razón por la que durante 20 años no se había tenido un representante estudiantil en el CSU? Pues si crees que fue por algún tipo de problema estructural o organizacional del movimiento estudiantil o como de la universidad como tal, y qué tan distinto es ese escenario actual frente, digamos, a la elección de la Asamblea General de Estudiantes de elegir un representante estudiantil frente a, no sé, la de 2017, por ejemplo, que hablábamos ahorita. Uh-huh. Buena pregunta. Creo que ahí hay unos problemas. Primero, de entrada hay que ver de qué se trata, dónde se elige, ¿cierto? Estamos hablando del Consejo Superior Universitario, donde es un espacio directivo de la universidad que está conformado a partir de representantes estamentales. Un representante por estamento. Ahí la pregunta es si ese método, esa forma de representación general que es el Consejo Superior, sería como la forma más democrática, la más legítima para elegir. Yo creo que parte de la discusión de los estudiantes es la discusión misma a la forma Consejo Superior, ¿cierto? Una cosa es la representación y si él nos representa o no, y otras también los cuestionamientos que tiene la forma Consejo Superior. Yo creo que están las dos cosas atravesadas ahí. Está en una situación del momento estudiantil donde de pronto pueden haber muchas facciones, llamémoslo así, muchas tendencias,
Y entonces, en ese sentido, como que no se ponen muy de acuerdo realmente en la unidad de ese momento estudiantil, que iría a ser un representante allá. Y la otra es como la eficacia que tiene esa representación en ese espacio también allá. Decía, si estemos unidos, qué eficaz es la representación. Entonces hay legitimidad frente al movimiento y eficacia frente a la corporación. Listo. Claro. Omar, ¿cuál consideras que es el impacto, la influencia que tiene un representante estudiantil, teniendo un poco en cuenta la situación por la que está atravesando la universidad en cuanto a austeridad o el recorte de horas de los profesores de cátedra? Pues la influencia en el espacio es bastante siempre entra un voto más, digámoslo, en términos que el Consejo Superior, las decisiones tomadas por mayoría, entonces una persona más entra a afectar esos equilibrios para tomar decisiones. Claro. Si en ese momento, por ejemplo, se logran construir acuerdos con el representante profesoral, por ejemplo, ya serían dos votos en términos de una dirección, y si logran tener acuerdos, dígase, con egresados, con otros representantes del Consejo Superior que hay allí, se van formando, digámoslo, ciertas coaliciones que siempre son inestables, pero son coaliciones para ciertas decisiones, y entonces se logran crear mayorías o también oposiciones a cierto tipo de decisiones. En ese tiene una influencia, ¿cierto? Claro. Pero eso implica dos cosas. Uno, hay que preguntarnos qué tanto la opinión o la que va a tramitar el representante estudiantil en el Consejo Superior es una opinión que también ha sido construida en el movimiento estudiantil, claro, y él está tramitando una opinión que es del movimiento y no una opinión personal. Esa es una de las cosas que están ahí. Lo mismo sucede con el representante del profesorado. Claro. Entonces, primero, cómo se construyen las decisiones y cómo el representante las tramita hacia allá. Claro, aquí pues me surge una pequeña pregunta, y es como que ¿cuál puede llegar a ser la forma más eficaz por parte del movimiento estudiantil para decirle para que sus decisiones y su voz sí se vea reflejada en el representante estudiantil? Sí. O sea, ¿cómo se está seguros que eligiendo un representante no va a resultar que termine defendiendo sus posturas propias o las posturas de su plancha? De la comunidad estudiantil. ¿Cómo? Esa pregunta es muy interesante, ¿sí? Porque el sistema como está un sistema mayoritario tan propia asamblea. Sí. Entonces, él supuestamente tiene que representar la mayoría. Digamos que eso había que decir. El estudiante no va a representar a todo el movimiento estudiantil en este sistema. Claro. En este sistema, él llega porque representa una mayoría. Entonces, ahí la pregunta más concreta sería, ¿cómo la mayoría que lo eligió o la eligió garantiza que esa voz sea tramitada por el representante, ¿cierto? Entonces ahí ya no es el mecanismo solo de la asamblea, ya no es que la asamblea se reúna o que la asamblea genere espacios como asamblea, sino también cómo esa base mayoritaria que eligió esta persona crea espacios de encuentro, articulación, que serían de doble vía, de coordinación de la voz, pero también de control político. Es decir, hay un control, pero ¿quién lo ejerce en el momento? Sería, en términos técnicos y en términos más legales, la mayoría que lo eligió. Sería muy complicado como cuando le dicen al presidente, es que usted está gobernando para todo el país, o al presidente, sí, uno gobierna para todo el país, pero no representa a todos. Esa es la diferencia. Claro, pues y siguiendo como con esta línea de lo que nos acabas de decir, precisamente en el decreto que sacó la Asamblea el pasado 26 de agosto, dijeron algo muy, muy específico, que fue, bueno, entre muchas otras cosas, que el representante debe de atenerse frente al AGE, a la Asamblea General de Estudiantes, como máximo órgano de deliberación y de decisión del estudiantado. Para vos, realmente sí puede llegar a tener un peso esa influencia de la asamblea en cuanto a la palabra o al voto que pueda llegar a tener el representante. Sí, hay que ver qué sería lo que tendría que tramitar ante la asamblea, porque es que en los consejos superiores se tramitan muchas cosas, muchas muy ordinarias, de aprobar unos cargos, de aprobar unas cosas. La pregunta es si todo eso tramita por la asamblea. Sí. Eso sería desgastante para la asamblea estar discutiendo nombramientos de personal, todo el asunto sobre nombramientos de decanos. Ahí cae como una cierta, digámoslo, libertad al representar, o sea, ahí hay una cierta representación fiduciaria.
Deciden que es fiduciario, en blanco. Pues usted hace ahí, confiamos, fiducia es que confiamos en usted. Claro. Y por eso también hay parte de la representación cuando uno elige, es porque hay una confianza, porque hay asuntos que no todos pueden ser tramitados ni ante la asamblea ni ante el órgano que pueda crear la mayoría que lo eligió, porque son cosas administrativas cotidianas. Ahí la pregunta sería, ¿qué es lo que sería obligatorio de consulta? Uno, a ese equipo que lo acompañe el de apoyo. Yo creo que hay que la asamblea tiene que discutir eso. Esa persona que sea elegida tiene que tener un equipo de trabajo, que no puede ser toda la asamblea. El equipo de trabajo le puede informar a la asamblea que está haciendo y discutiendo, pero no me imagino toda una asamblea reuniéndose semanalmente a discutir todas las cosas con el representante estudiantil. Eso sería desgastante para la asamblea. Entonces, ahí la discusión es qué es lo que es obligatoria consulta a la asamblea, qué tipo de decisiones son las que es necesario consultar. Podemos seguir hablando de eso. Siguiendo un poco por esta línea, ¿cómo crees que la elección de un representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario cambiaría las políticas de la universidad o la manera en la que se viene trabajando por más de 23 años más o menos, teniendo en cuenta de que por este tiempo la Asamblea General ha sido la encargada de tomar esas decisiones frente al estudiantado? Poco lo que hace el Consejo Superior es también construir como acuerdos y consensos. O sea, en el punto de vista más general, un consejo trataría de de regirse por consensos. Consenso es que todos estemos de acuerdo en algo. Ahí había un asunto que es en la democracia, es cómo se construyen los consensos y los acuerdos, que los consensos no son automáticos, pasan por la información, por la deliberación y llegando. Cuando el consenso no se llega, por X razones, se llega a la votación, ¿cierto? A la votación. La votación es cuando ya no hay consenso, hay que definir por mayoría, ¿cierto? Ahí, digamos que vuelvo a la pregunta anterior, el representante tiene que informarle a su equipo de trabajo, están estas decisiones que son trascendentes frente a la universidad. Esto va a transformar, no sé, la dinámica de contrataciones, la dinámica del modelo educativo, el modelo universitario. Entonces, esas son cosas que tienen que ser tramitadas. Por un lado, creo yo, por el propio movimiento estudiantil, pero como estamos en un espacio de construir acuerdos y consensos, entonces también la pregunta es eso, cómo se está construyendo, por ejemplo, con otros estamentos. Ahí el estamento más natural que está más cercano al estudiantado es el profesorado. Sí. Entonces la pregunta es si hay espacios conjuntos también que se abren de equipos de trabajo para construir los acuerdos. Equipos de trabajo que después pueden volver a la asamblea a refrendar o no los acuerdos. ¿Cómo se hace? Es que se preparan las decisiones y las decisiones pueden ser refrendadas o modificadas en asamblea, pero es muy difícil preparar las discusiones en asamblea. Claro. Ese es un poco el asunto. Pero entonces tiene que buscar no solo prepararlo él solo, sino que el equipo de trabajo tiene que preparar también, bueno, y como en el consejo son decisiones mayoritarias, entonces ¿quiénes son nosotros, amigos nuestros, aliados en el consejo? Claro, sí, y pues aquí me surge una pequeñita pregunta y también en toda, pues sí, o sea, como históricamente, ¿cuál ha sido verdaderamente ese papel del representante frente al CSU? Pues porque bien hemos hablado de que la idea sería precisamente que sea el vocero de parte de la comunidad universitaria, de los estudiantes universitarios al CSU, pero realmente, o sea, ¿cuáles son sus deberes? ¿Cuál es la labor? ¿Para qué vamos a mandar a alguien al CSU? Pues primero es una voz, digamos que en eso fue la voz, es una voz que suma voto. Entonces, en tanto un voto puede modificar momentos políticos, coyunturas, digamos que en ese sentido. La pregunta que yo entiendo de usted tras de líneas un poco es también lo que es cómo esta persona no se vuelve una persona que es autónoma, que termina siendo cooptada por el organismo. Sí. Y cuando hablo cooptada por el organismo es que a veces se encierra en sí mismo en esa dinámica y bueno, hasta trabaja mucho, es una persona honesta, pero solo está en la dinámica de la individualidad. Entre él y el consejo. Sí. Solo hablando con nosotros consejeros o consejeras y se olvidó de hablar con el estudiantado. Claro. Entonces ya no habla con el estudiantado, sino que responde solamente a ese espacio. Y ese espacio va creando un discurso, un lenguaje que lo lleva a romper con ciertas necesidades, requerimientos del estudiantado. No es porque dice mal, eso es un fenómeno sociológico. Uno, el espacio lo coopta también, no, porque tiene sus lógicas. Entonces, si no se plantea realmente de antemano
¿Cómo romper eso? El estudiantado terminó como muchos, que es lo que ha criticado en muchos momentos, el estudiante representante termina como una persona que solo obedece a ese espacio y termina pues, actuando en función de lo que escucha del rector, del gobernador, del presidente que hay allí del consejo, de los rectores, de los egresados. Entonces termina en un discurso que se mueve ahí, solo como repitiendo las pautas discursivas, y el otro discurso que viene el estudiantado, como no lo escucha, ya no tiene eco ahí. Entonces ese es como el asunto que hay que tratar de resolver, porque no es un asunto que el otro sea incluso una mala persona, ni que sea tramposo, sino que es un asunto de las dinámicas comunicacionales. Claro. Y, o sea, con esto que nos mencionabas de, digamos, esa cooptación, se puede decir, del representante como ente individual frente al CSU, ¿cómo crees vos que podrían llegar a funcionar esas dinámicas después de haber pasado tanto tiempo sin representante entre el consejo, entre el representante y la asamblea? O sea, teniendo en cuenta que la asamblea tomó un poder que los mismos estudiantes le dieron de ser el mayor ente que toma las decisiones en cuanto a las decisiones universitarias de cualquier índole estudiantil. ¿Cómo crees vos que podría, digamos, pues no sé si conflictuar, pero que se podría encontrar esas dos cosas? Pues ese nuevo o nueva idea de representante que sin irnos más allá, pues da cierta posición de poder. Sí, veníamos de tiempo sin tener eso, era una pregunta, ¿y por qué no lo ocupamos, cierto? Un puesto vacío. Entonces, la administración dice, estamos llenando, pero los estudiantes no quieren, ¿cierto? Claro. Ahora, a mí me parece que en el momento, en la coyuntura, es importante llenar ese espacio, pero siempre y cuando hayan esos puentes construidos de comunicación entre el representante y la asamblea. Y entre el representante y la asamblea hay que pensarse la mediación, o sea, representante, asamblea, y entre los dos hay algo, que es lo que viene diciendo como un equipo de trabajo que ayude, porque es que el representante solo allá tiene una cantidad de informaciones, tiene una cantidad de decisiones que tomar que uno como persona ya, el que esté allá, no alcanza a procesarlo todo. Claro. Hay decisiones de orden económico, de orden político, de orden cultural, etcétera, que implican que alguien que conozca un poco más, que sepa más allá, ayude a ilustrar al representante sobre lo que se debería, digamos, tramitar, decidir. Él no se las sabe todas. Entonces, claro, tiene que tener un equipo de trabajo que ayude en eso, porque si no, es una persona tampoco estará allá decidiendo sobre cosas que no conoce. Entonces, estará simplemente guiando por la opinión de los otros, que eso ha pasado mucho. Muchos consejeros, sobre todo de estos, quieren también de delegados, de egresados, actúan a nombre solo, porque no tienen equipo. Entonces, ellos los que van es construyendo su opinión a partir del argumento que escuchan de los otros. Claro. Y yo recuerdo mucho lo de Bogotá, que en la última cuando hubo lo de Múnera, que esa cosa, que muchos torcieron el voto aparentemente, y después dijeron que no, que era porque alguien había dado un argumento. Y ese argumento los convenció. El argumento de cambiar el método de elección de rector. Sí. Y entonces era un método aparentemente muy ilustrado, pero era un sofisma muy técnico, que la gente, como no conocía un poco de ese campo, pues terminó creyendo ese argumento, y no es que nos convencieron con el argumento. Claro. En el espacio del consejo. Sí. Ellos no llevaron eso. Ante eso es muy bueno decir, yo no tengo ilustración y paro el voto, yo no voy a votar hasta que tenga suficiente ilustración de esto, y creo que aquí no para. O sea, también hay que tener capacidad de decir, hay cosas en las que si no tengo ilustración, porque creemos que falta información, el representante tiene que bajarse de ahí y decir, vamos a consultar. Y paso del equipo de trabajo para yo decir, están estos argumentos. Pero entonces, como vuelvo y repito, eso no puede ir para todo. Toca decir qué asuntos son los importantes. Eso de antemano se puede prever algunos. Sí. Y algunos emergen en la coyuntura. Claro. Y en eso sí está la capacidad del representante. El representante decir, ve, aquí necesito tal. Pero el equipo de trabajo también tiene una mediación hacia la asamblea, claro, que es de control político. Es decir, el representante tampoco nos está consultando, tampoco nos llama. Tampoco habla con nosotros, no nos escucha. Entonces, lo que hay que innovar un poco en estas maneras es en los mecanismos de mediación política entre el representante y la asamblea, para hacerla más efectiva. Ahí eso sería nuevo en la cosa, claro, porque el desgaste sería que a toda hora tiene que estar informada la asamblea. No, ¿cada cuánto el representante informa a la asamblea? Cada 3 meses, cada 6 meses, no, hay que ver eso también.
Claro, y aquí pues me surge otra duda, pues como siguiendo este tema, ya hablamos un poquito como sobre el papel y la mediación entre estudiante pues entre representante y asamblea. ¿Cómo crees vos que se tome desde el Consejo Superior Universitario bueno, llevamos 20 años tomando decisiones nosotros sin tener en cuenta a los estudiantes universitarios? ¿Cómo van a cambiar esas dinámicas allá? ¿Qué tan en serio se van a empezar a tomar al representante estudiantil allá en el consejo? Pues, o sea, obviamente todo este tiempo se han abierto postulaciones de planchas y todo eso, pero pues como vimos ahorita no en el caso de 2017, pues no se ha llegado a un consenso, las planchas renuncian, lo que sea, por algún motivo no hay representante. ¿Crees vos que eso podría llegar a ser incómodo? Pues, o sea, sería una posición de incomodidad frente al consejo. Yo creo que en principio no debería haber nada, porque eso es un ordenamiento legal, están los estatutos de la universidad, entonces Claro. están cumpliendo el estatuto, no es algo que venga impuesto, no, se está llenando un vacío. Ahora, ¿cómo se sentirán ante la voz de alguien nuevo? Bueno, yo creo que al inicio puede ser sorpresa, al inicio puede ser como, pero después de unos días la cosa se tiende a normalizar, se tiende a normalizar, ya esa voz tiene. De todas maneras, esta persona, sea que la escuchen, no la tomen en serio, pues tiene un voto. Y entonces, a partir del voto, siempre van a hablar con ella o con la cosa. Claro. O sea, tiene que ser consultado, porque para cualquier lado el voto importa, ¿cierto? Entonces, yo creo que sí la toman en serio, no va a ser así porque es un peso. El consejo no es una cosa muy grande, entonces un voto pesa. Pesa, claro. ¿Crees que de pronto hay como un deber ser o unas dinámicas que se puedan aplicar o que pueda aplicar el estudiantado para tener como un balance de cuentas de lo que está haciendo el representante estudiantil ante el Consejo Superior? ¿O hay algo en específico que la asamblea o que el estudiantado no debería hacer? Sí, esa pregunta es muy importante porque es que el estudiantado tiene que tener claro, bueno, cuáles son como algunos principios y unas metas de gestión. Digamos, hay como unas líneas rojas que le dicen, vean, vamos en el Consejo Superior vamos a defender estos principios ante tales decisiones. Entonces el estudiantado tiene que cuáles son los principios, las líneas que no se deben cruzar en términos de, digamos, de calidad educativa, en términos de gratuidad, yo no sé, o sea, el estudiantado discutirá cuál es lo fundamental que el estudiante representante debe estar vigilante y ante lo cual decíamos debe incluso informar a la asamblea, ojo que está pasando esto. Entonces primero el mandato, tiene que haber una claridad en el mandato. Si el estudiante representante va sin un mandato claro, entonces sobre qué se va a evaluar, sobre qué se le va a rendir cuenta. Entonces la rendición de cuentas o el control político está en primer lugar sobre lo que el estudiantado mismo quiere gestionar y quiere hacer, y en eso le corresponde al estudiantado, no solo al representante, tener claridad, porque él va a representar esa agenda. La pregunta es si hay una agenda clara o unos mandatos claros y unos principios políticos. Luego, si vienen las situaciones emergentes, o sea, como crisis o coyunturas, que eso no está claro desde antemano, y ahí él debe informar también cómo se resuelve ese asunto con el estudiantado. Tienen que, yo creo que ahí es un problema que tienen los partidos normalmente, pues todos los sistemas de representación política tienen ese problema. Sí. Cuando emergen coyunturas críticas, cómo se habilitan espacios para resolver rápidamente la crisis, ¿cierto? No puede ser, llamar a una asamblea del partido, el que sea, ¿no? Porque tramitar eso es muy demorado. Entonces ahí tienen que haber equipos de respuesta rápida, legítimas. Entonces llámese en comités de ética para asuntos éticos, un comité de ética, o un comité de asuntos financieros presupuestales, otro comité de asuntos de género, etcétera. Los más importantes tienen que tener, como digamos, su formación, al cual en esas coyunturas el representante debe acudir y citar. Es decir, claro, ya no cita a toda la asamblea, sino que cita a los responsables temáticos, porque hay que hacerle control a la universidad en muchos temas. Claro. Y yo creo que a partir de ahí, de lo que el estudiantado considera que son los temas cruciales, se pueden formar equipos de trabajo, y de equipos de trabajo en un momento determinado se pueden reunir todos con el representante y discutir agenda global, o otros momentos en el tema específico se reúnen con él o con ella y discuten las líneas de decisión y trámite. Claro. Listo, Omar, no sé, Isa, si tienes alguna otra pregunta, si te ocurre algo más. De pronto, el papel que puede entrar a jugar el representante estudiantil que será electo en el Consejo Superior Universitario ante la situación de austeridad de la universidad, ¿jugaría un papel realmente importante? Sí, lo juega, yo le he dicho, tiene voz, sí. juega.
Ahí Sí. el problema es el estudiantado cómo construye dónde se va a hacer austeridad o no. Exacto. Yo como profesor ya estamos discutiendo eso, hemos tenido asamblea, ya sabemos claro que hay que hacer austeridad. El asunto es dónde es que son los recortes, dónde se inician, qué es lo que, cuál sería el núcleo duro que no se debe tocar y cuáles serían otras cosas que podemos dejar de un lado por un momento, los lujitos, las cosas que no nos afectan realmente y que podemos recortar. Esa es una decisión política, porque también también ahí entran en juego concepciones de la educación, a veces las cuales no son simplemente por capricho, sino que hay dos modelos pedagógicos enfrentados, cosas. Entonces, para un modelo algo es muy importante, para otro secundario. Sí. Entonces, esa es una discusión que hay que darla al interior del estudiantado, ¿qué sería lo que no se recorta? Porque es parte sustancial de lo público o de la universidad pública, y cuál sería lo que sí se podría recortar. Pero sobre eso es que actúa el representante. Si nosotros como profesores no tenemos tampoco esa claridad sobre qué actúan las profesoras que en este momento están de representantes al Consejo Superior y al académico. La asamblea tiene que dar esa discusión, tiene que dar equipos de trabajo, precisamente estamos en eso, creando un equipo metodológico y de coordinación para traer cómo trabajamos eso, porque lo que uno va detectando es que no estamos tan ilustrados de todos los temas, y que construir esa opinión pasa por ilustrarnos primero, por informarnos primero, y ahí, como dicen, incluso la ilustración son de dos niveles, una ilustración en términos generales como teóricos de lo que es un modelo, lo que es una universidad, digamos, unos principios, y viene la otra ilustración que es la de los hechos reales, cuánto tenemos, dónde estamos, datos de cuántos estudiantes, pues toda esa otra parte más empírica. Sí. Y con esas dos cosas, ahí sí ya vamos a tramitar un poco la decisión. Sí. Aquí me surge una duda, y es, bien, el representante estudiantil debe estar precisamente enterado y al día y al cargo de todo lo que esté pasando pues con la asamblea y en general con la comunidad estudiantil. Pero aparte de eso, ¿qué otra información, qué otras cosas serían como un valor agregado útil y necesario para que el representante sepa y pues, o sea, como que tenga una postura crítica frente al consejo? No, yo creo que en general él también tiene una situación allá de información, acceso, que estos llamarían privilegiada, yo diría una información obligatoria, pero que es de difícil trámite a veces en la gente normal porque se queda ahí en el consejo. O sea, ahí tendría que ir haciendo, pues, con los equipos de trabajo como tal, que digo, él tenía que tener acompañado un equipo de trabajo. Eso es una cosa que solo no va a ser capaz de la persona. Sí. Y para que esa información que se discute dentro del consejo también retroalimente la asamblea. Es decir, él tiene que bajar información. Entonces, no solamente subir las necesidades del estudiantado y transmitir, sino que también es bajar las discusiones. Entonces, ahí él tiene que, la asamblea tiene que ver si eso es un espacio ordinario o son espacios extraordinarios que convocan por él o ella o con ayuda de un equipo a ciertos momentos de discusión extraordinaria, una asamblea extraordinaria a debatir algo. Pero sí hay una necesidad de que haya, no sé, como un mecanismo de comunicación, eso hay que inventarlo también. Hoy en día, donde vaya rindiendo informe casi que en tiempo real, en línea de lo que está sucediendo, está discutiendo esas cosas. O sea, eso es muy importante. Listo, Isa, ¿alguna otra pregunta? Yo creo que no. Yo siento que la entrevista nos sirvió mucho como para aclarar estos temas, que es un tema que es necesario que la comunidad estudiantil conozca y que es algo que se va a seguir tratando no solo hasta la elección de este representante, sino durante el mandato y posiblemente posmandato. ¿Qué pasó? ¿Qué avances tuvo? Si funcionó o no funcionó luego de 23 años volver a tener un representante en el consejo. No sé si Juancho tenga algo más para agregar. No, eso es todo, Omar. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en este espacio y por explicarnos también más a profundidad como cuál es ese papel y para qué sirve pues tener un representante muy a grosso modo. Muchas gracias por estar aquí. Con gusto. Muchísimas gracias, Omar, de verdad. Gracias, ustedes también por la invitación. Hoy estuvimos en cabina Juan Andrés Fernández e Isabela Chavarría Ortiz. Este es un podcast de la Urbe grabado en el 1012 Lab de la Facultad de Comunicaciones y Filología. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @delaurbe en Instagram y TikTok y @delaurbe_lab en X. Además, podrás ampliar todo el contenido en nuestro sitio web.